Hola amigos de Revista de Magazine, muy buenas tardes cuando son las 8:11 de este día, lunes 8 de febrero. Estamos nuevamente aquí haciendo nuestro debate constituyente con el panelista de los días lunes. Pero primero vamos a saludar a María Paz Vilches. ¿Cómo está María Paz? Hola Claudio, muy bien, muy entusiasmada por este nuevo capítulo que ya va a comenzar en breve. Sí, en breve, ya está comenzando ya. Nuevamente vamos a tener a Guillermo Namor. Él es candidato por el distrito 4, el distrito que está allá en el norte, Atacama, muchas comunas. Que él mismo nos cuente cómo te vamos a agregarlo aquí. ¿Cómo estás, Guillermo? Ya viene. Ahí viene Guillermo. Claudio, ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. Gracias. Oye, Guillermo, ¿cómo va la campaña en este momento? Guillermo. Tenemos como un problema de conexión igual, ¿no? Sí. Espérenme, voy a hacer una cosa mejor. Sí. Me voy a cambiar completamente de lado. Ok, vamos. Mientras Guillermo se prepara para este nuevo debate, les comentamos a todos que nos pueden seguir en Revista de Magazine Chile, de Magazine Chile. También nos pueden seguir en nuestra página de web www.chilemagazine.net y nuestro canal de YouTube, en YouTube de Magazine Chile, donde estamos subiendo estas y todas las entrevistas con los diferentes candidatos y candidatas a la Convención Constitucional. Oye, Guillermo se está preparando. Cuéntame, María Paz, cuéntame, ¿qué podemos ver? Quería mencionar que también tenemos que recordarles a la gente que nos está viendo que ya conversamos en una primera instancia con Guillermo. Él nos contó un poco sobre su distrito, cierto que es Atacama, y estuvimos hablando sobre los recursos naturales y que si necesitan ver o tienen interés en revisar esa entrevista lo pueden hacer en el Facebook de The Magazine. Exactamente, y a partir de mañana vamos a estar subiendo todos los debates al canal de YouTube de Revista de Magazine, donde podrán ver todos los debates que estén haciendo los constituyentes en los diferentes temas. Ya hablamos con él el tema en la sesión pasada del tema de recursos naturales y ahora vamos a hablar de educación. Aquí ya está a punto de entrar Guillermo, que está a punto de poder entrar con nosotros. Así que todavía está ahí haciendo Lo escuchábamos. Sí, se está dando el enlace técnico, Guillermo, porque lamentablemente no puede aparecer de plataforma, pero parece que ahora sí está. Ahora sí. Ahora sí, Guillermo. ¿Me escuchan mejor? Lo escuchamos mucho mejor, estimado. Ok. Oye, ya. Guillermo, te preguntamos cómo iba la campaña. Bien. Estamos empezando ya a mandar a hacer cosas, mascarillas. El CERVEL se supone que hoy liberaba las cuentas del CERVEL, que son las que se van a poder eventualmente rendir, así que vamos de a poco. O sea, no tengo más financiamiento que el de mi familia, pero estamos tratando de hacer rendir el gasto. No, pero por supuesto. Guillermo, oye, hoy día vamos a hablar del tema de educación, ¿verdad, María Paz? Sí, así es, Claudio. Vamos a estar hablando de diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y lo más importante para toda la gente es lo que piensas tú, Guillermo. Así que vamos a iniciar con esta rondita de preguntas y de conversatorio abocadas a la educación. Entonces, nuestra primera pregunta es para ti, Guillermo, y dice: desde la Constitución, ¿cómo se puede reformular el sistema educacional chileno? Tenemos con una pregunta que tiene bastante... Un tema bien profundo. Es un tema, sí, súper profundo, pero tiene que ver precisamente con una de las demandas principales que creo que todos levantamos cuando votamos en la votación a prueba, que tiene que ver precisamente con los derechos sociales. Y es precisamente uno de estos temas, y el derecho social como tal, tiene que ver precisamente con la educación. La pregunta es, ¿qué viene a hacer esto del derecho social? Yo, cuando me han preguntado de qué se trata esto, porque en general la gente cree que derechos se remiten solamente a propiedad, los derechos sociales uno los puede entender como mecanismo de atribución del poder político. ¿Qué significa esto? Que en un mundo como el que tenemos nosotros, en donde uno paga impuestos y le cede la autoridad a alguien para que decida cómo se gasten esos impuestos, que básicamente es presupuesto fiscal, la pregunta es, ¿qué te da esa persona aparte de libertades formales? Hoy en día en Chile se garantizaba solamente el derecho de propiedad,
pero no se estaba garantizando ningún derecho social. Por eso la gracia de la Constitución es que establezca estos derechos sociales y que eventualmente sean justiciables. O sea, tampoco sirve mucho que los tengamos en la Constitución para que sean linda letra nomás, si eventualmente no se van a poder hacer exigibles, por ejemplo, con un recurso de protección. Interesante ese punto de vista, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso. No sé si María Paz quiere hacerle alguna pregunta antes de ir a la siguiente pregunta. No, dale nomás. Vamos a ir. ¿Le damos? Le damos entonces. Porque la siguiente pregunta es al hueso. ¿Qué se debe hacer? ¿Garantizar la educación como un derecho o solo permitir un acceso? No, de todas formas yo soy de la idea de que la educación es la madre de todas las batallas, por lejos. O sea, yo estoy convencido de que hay que proteger el medio ambiente, que hay que asegurar la desregionalización y todo, pero antes que todo creo que lo importante es que todos nos podamos desarrollar en igualdad de condiciones, y eso supone que el Estado no garantice solo el acceso de elegir, sino que te garantice la educación, tu derecho a educarte en igualdad de condiciones. De hecho, creo que la educación es la madre de las batallas, no solo por este tema del libre desarrollo, sino que la educación vendría a ser frente a uno de los problemas fundamentales que hizo finalmente provocar el estallido social, que es precisamente la concentración política y económica que existe en Chile, que va permeada de la mano con dónde se educan quienes nos gobiernan. Eso, Guillermo, queríamos saber cuál es tu opinión y si se debería terminar con el privilegio de la educación privada en nuestro país, que es un tema que a raíz del estallido social, obviamente, que fue uno de los principales emblemas, alguna de los principales detonantes del estallido, la desigualdad, y que se vive mucho también en el sistema educacional que tenemos en nuestro país. Sí, estaba justo antes de entrar estuve leyendo la ley de educación superior, la que terminó con la selección, con el copago, que redujo las pruebas SIMS y todo. Y estaba leyendo la opinión que da Educación 2020, y uno de los puntos a destacar es precisamente, primero, que la reforma no estableció una tómbola como mucha gente cree, y muchos publicistas de derecha más extrema hicieron ver como que esto era una kermés poco menos, cuando lo cierto es que el sistema de tómbola, como se llama, es un algoritmo que es bastante sofisticado, que hace que más del 85% de la gente quede en la opción que estaba buscando, y sin ir más lejos, este mecanismo fue propuesto por quien fuere, o más bien por el think tank del Centro de Estudios Públicos, que en ese tiempo era dirigido por el ex ministro de Educación, Harald Beyer. Entonces es una propuesta que tenía amplio alcance en todos los sectores más académicos, pero sin embargo, a pesar de que se promovió y se promulgó la ley de inclusión, hay un tema que no se pudo mejorar, que es la selección que hacen los colegios privados. Entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene la selección cuando se supone que los colegios son buenos y los colegios dan buena educación? Que es un temazo, o sea, y en ese punto, de hecho, uno de los temas que yo siempre les decía a unos amigos, oye, sí, fíjate dónde estuvieron los presidentes de la transición. Frei, Piñera, dónde estudió Lagos, dónde estudió Felipe Kast, dónde estudió José Miguel Insulza. Todos, a pesar de que son distintos partidos políticos, tienen algo en común, y es que todos egresaron del Colegio Verbo Divino, que es un colegio de élite privado, y es de Santiago. O sea, ahí uno ve una cuestión que es latente en Chile, que es precisamente este tema de la concentración. Y yo creo que con educación podríamos apelar a eso, que es la gracia. ¿Sí? Oye, María Paz, ¿te gustaría agregar algo? Quiero caminar en esta misma línea, Guillermo. Estamos hablando precisamente de, como tú bien mencionabas, que muchos presidentes egresaron, ¿cierto?, de este Colegio Verbo Divino, que sabemos que es uno de los colegios más caros de Chile, que se pagan matrículas extremadamente caras, y también poner énfasis también en otro tipo de desigualdad que pasa mucho en nuestro país, que es que tenemos algunos alumnos, algunos niños, ¿cierto?, que tienen necesidades especiales, ¿cierto? ¿Cómo ves tú cómo la Constitución debería encargarse de la educación diferencial en Chile? Sabemos que hay muchas educadoras diferenciales en los colegios, y también hay un tema ahí con el hecho de sacarlas de los mismos colegios por un tema de horas, y que también topan también con los profesores generales y también con las educadoras de párvulas. ¿Cómo crees tú que la Constitución se debe hacer cargo de
de la educación diferencial en Chile. Ya. Mira, hay el tema de la educación diferencial es un tema muy de regulación, más que incluso legislativa, es un tema de regulación administrativa, que generalmente, por la Constitución hoy en día lo deja solamente abocado al presidente, pero creo que es súper importante que distingamos dos cuestiones que en general se confunden. Una es la inclusión, que tiene que ver con esta proscripción de seleccionar niños independiente del estatus social del que vengan o el resultado que tengan de las pruebas, porque se entiende que los colegios todos deben dar una educación más o menos similar. Y otro tema, que una vez que garantizamos la inclusión, o sea, yo como colegio tengo que recibir a niños con necesidades especiales, queda la otra parte de la ecuación, en este caso educacional, que tiene que ver no con inclusión, sino que tiene que ver con integración. Y la integración hace frente a este problema de las necesidades especiales y supone, por otro lado, que algo que es súper obvio, que uno tiene que gastar más plata. O sea, de nada sirve que garanticemos que todos los niños tengan acceso al colegio si eventualmente los vamos a incluir, pero no los vamos a integrar porque, por ejemplo, la niña es hipoacústica o etcétera, o cualquier otra situación que la deje en desventaja frente a sus pares, cuando la gracia es que el Estado empareje la cancha. Guillermo, oye, el tema de la inclusión igual es un tema importante en Chile, que me va a estar de acuerdo conmigo, y que Chile está al debe en la inclusión. Y en la inclusión, cuando hablemos de la inclusión, estamos hablando de gente con necesidades especiales, problemas de aprendizaje de lenguaje, gente que también, chicos que tienen algún tipo de, chicas que tienen algún tipo de incapacidad psicomotora, física y mental. Y en ese sentido, igual hay una pregunta que creo que hay que hacerla, aunque sea muy de llagas. Por ejemplo, la gente que cree que son los privados los que deben hacerse cargo en Chile. Llamémoslo como sea, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla del rol de la Teletón, del rol de estas fundaciones, diferentes fundaciones, que al mismo tiempo como que le sacan peso al Estado, pero lo que también hace es que el Estado no se haga cargo. En ese sentido, ¿cuál sería el perfil tuyo en este momento? Si te tocara opinar frente a este tema. Ya, Claudio, frente a la consulta, yo tengo una posición bastante crítica de cómo debiese quedar regulado finalmente en tema constitucional todos los niños que están, o las niñas, niños y niñas que están en situación de discapacidad, vale decir niños que sufren algún tipo de parálisis, alguna dificultad psicomotora, y niños que tienen ciertos rasgos de discapacidad más neurocognitiva, ¿ya? Y esto, ¿por qué es súper importante? Porque precisamente el ejemplo de la Teletón es latente, o sea, ojalá que en la Constitución establezcamos expresamente que todos los niños, niñas y niñas o adolescentes, independiente de su condición, son sujetos de derecho y en ningún caso sujetos de caridad, ¿ya? ¿Y por qué esta cuestión es tan relevante? Porque esto que parece ser tan buena idea, que es que la Teletón se haga cargo, yo creo que sí, o sea, ha funcionado en Chile, pero parte por otro problema, que es el problema del Estado, que el Estado es ineficiente. Entonces damos la vuelta y ahora hacemos cómo el Estado puede ser más eficiente. Yo creo que el Estado va a ser más eficiente cuando tengamos más mecanismos de participación, cuando la política no se restrinja a participar cada 4 años y cuando haya incentivos reales a hacer cambios. Y les pongo el siguiente ejemplo, que yo creo que ustedes lo conocen. No sé si conocen la Fundación Educa Chile o Enseña Chile, no me acuerdo. Pero esta fundación que contrata a egresados, no quiero ir en contra de nadie, María Paz, pero egresados principalmente de la Universidad Católica, ingenieros, sociólogos, etcétera, gente que va a hacer clases a colegios vulnerables, ¿ya? Que en el papel se ve súper lindo, o sea, bacán que lo hagan, pero hay un problema de fondo, que es que el Estado no se hace cargo de las necesidades educativas. Entonces subsidiamos a personas que no son profesores, que no tienen capacidades pedagógicas en principio, para que se hagan cargo de esto. ¿Cuál es el problema de ello? Por un lado, que supone que quien puede entrar a eso solo gente que no tiene mayores dificultades económicas, entonces se puede dar la oportunidad de hacer este acto que es tan bondadoso, y por otro lado genera incentivo a la concentración, porque yo creo que la gente en general no lo sabe, pero cuando uno, después de trabajar en fundaciones como esta y en hacer
fundaciones que hacen servicio social, uno postula becas y con esas becas uno se va al extranjero y en el extranjero estudia magíster y después vuelve a Chile como asesores de tales políticos. Entonces es un círculo que promueve este problema de Chile, que es la concentración económica, o sea, genera incentivos malévolos a perpetuar lo mismo. Yo entiendo que no siempre tiene que ser así, pero yo soy de la idea de que el Estado debiese garantizar estos pisos esenciales. Y desde tu punto de vista, Guillermo, ¿tienes algún panorama internacional en el cual puedas encontrar un tipo de solución que puede servir a Chile o que tenerlo como referente, por lo menos, en este tema de la inclusión social? ¿Sí? Yo creo que el tema de por lo menos lo que tiene que ver con la ley, con la famosa ley Tómbola, es algo que se aplica en muchas ciudades de Estados Unidos. Parece que tuve un problema con Guillermo. Ahí está. Y yo creo que más allá de los casos paradigmáticos. Ahí estoy, sí. ¿Se acuerdan que cuando fueron las noticias mucha gente empezó a recalcar este tema de que los colegios subvencionados los estaban cerrando? Sí, sí me acuerdo. Esta cuestión fue particular porque, de hecho, estuve leyendo antes y los colegios subvencionados siempre se han cerrado. Lo que pasó fue que cuando se empezó a tramitar la ley, empezaron a hacer espectáculos con cada colegio subvencionado que se cerraba. Entonces yo igual decía, oye, no, pero yo me acuerdo en su momento y cuando estaba en el colegio dije, oye, no, esta ley, ¿cómo se le ocurre y todo? Y la verdad es que en términos académicos la iniciativa es súper buena porque pone muy buenos incentivos a garantizar una educación de calidad con independencia de las condiciones socioeconómicas que tenga el niño al momento de entrar. Es algo que se aplica en otros países. Yo la verdad que no soy muy amigo de esto de mirar otros países porque creo que es desconocer una serie de diferencias etarias, de mercado, de estructuras, de una serie de variables, pero sí, yo creo que funciona y la gracia es que Chile avance en eso, o sea, y que no solamente sea el momento de la universidad, sino que se fortalezca desde la primera infancia, porque creo que ahí se producen las desigualdades más duras. Yo también creo lo mismo, Guillermo. No, igual. Yo no sé, mira, a mí me pasa cuando me hablan del tema de la diferenciación social, y en la primera edad yo lo encuentro monstruoso porque le estamos diciendo a ese chico o a esa niña, niño, niña, que como entra al colegio, a kinder, es como va sucesivamente. Hay este sentimiento de desesperanza y de no poder salir de un círculo que puede ser de la pobreza, de la violencia, de la incultura, y de verdad que lamentablemente yo creo que la condición de la oportunidad de reformular, yo creo que bajo ese espíritu de reformulación es saber si deberíamos reformular el tema de la educación privada en Chile. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Se debe eliminar el sistema privado o se debería reformular? Sí, sobre el tema del sistema privado es un temazo, porque uno se mete con cuestiones que todavía son garantías constitucionales como la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad, la libre iniciativa económica. Yo creo que en el futuro quizás no deroguemos estos articulados, pero lo que sí vamos a hacer es que una vez que se establezca el derecho constitucional a la educación como un derecho social, como todos los derechos constitucionales, una cuestión que siempre, de las primeras cosas que te enseñan en la facultad, es que los derechos constitucionales, a diferencia de las reglas, que son leyes, no se excluyen, o sea, no es uno que es más nuevo, uno que es más alto, sino que los derechos constitucionales se sopesan. Y en ese entendido, la sopesación que va a hacer finalmente el Estado, ¿a quién corresponde? Al legislador, pues esa es la gracia de que tengamos políticos. Entonces, en ese entendido, el tema de la educación privada, yo creo que hay universidades privadas que hacen una excelente labor, que eso no lo podemos desconocer, pero por otro lado hay muchas universidades privadas que son un negocio, son lisa y llanamente un negocio, y todos sabemos que es un negocio, y de hecho hay gente que sostiene que de plano es una estafa, o sea, uno paga, accede a crédito, y es súper problemático porque son créditos con aval del Estado, que más allá de la frase que la tenemos tan pegada, es un crédito que el Estado avala de una educación que no te va a llevar a nada. Entonces, ¿quién controla esa educación o por qué te dejan estudiar? De hecho, esa es la gracia del Estado, que controla a los privados. O sea, no es limitar la iniciativa económica, es controlar y ponderar finalmente a qué va a avalar el Estado. Y ese es uno de los problemas de fondo de esta cuestión de la educación. Y, o sea, tratando de, para no alargarme más, está este tema de la proscripción del lucro,
que tiene que ver con las estructuras societarias de las universidades, que no pueden sacar utilidades, que tienen que reinvertir en los gastos, y está todo el otro tema que tiene que ver con la calidad. ¿Cómo garantizamos calidad? Y en el futuro, que va a ser una pregunta que no corresponde a los constituyentes, sino que va a corresponder al legislador, cuando la educación sea pública, ¿qué educación vamos a financiar? ¿Queremos más psicólogos? ¿Queremos más abogados? ¿Queremos más periodistas? ¿O vamos a querer gastar en educación? ¿Vamos a querer gastar en ciencia? ¿Vamos a querer gastar en médicos? Es una pregunta, y es compleja, pero la idea es que en el futuro se den esas discusiones. Siguiendo un poco también esa línea, Guillermo, hoy está muy en la palestra el tema del CAE y el perdonazo que mucha gente espera, que mucha gente chilena joven, ¿cierto?, que estudió con crédito aval del Estado, como tú mismo mencionabas. ¿Qué crees tú referente a ese tema? Si te piden la opinión y tienes que votar o dar tu opinión respecto a este tema, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué crees? El proyecto que se ingresó hace poco por Pablo Vidal y este nuevo organismo de Nuevo Trato, que agrupa al Partido Liberal y un par de independientes, y lo que busca proponer es súper particular, porque lo que tratan de hacer en ese proyecto es hacer una reforma constitucional, cosa que el presidente tenga como uno de los mandatos de su cargo condonar este crédito. Entonces la iniciativa queda al presidente, la libertad de cómo hacerlo queda a él, pero el presidente estaría como forzado a hacerlo por una cuestión constitucional. Es particular la forma de hacerlo, y yendo más al detalle, más político más que jurídico, yo sí soy de la idea de que el CAE es una cuestión nefasta. O sea, hay mucha gente que trabaja por años para el solo efecto de pagar el CAE y te restringe de créditos, de acceso a una serie de cuestiones porque uno está endeudado. Entonces esto que todos los economistas quieren, que es que uno compita en igualdad de condiciones, no se puede, porque uno no tiene las mismas oportunidades de desarrollo que mucha gente, porque ya partes por lo menos 3 pisos más abajo teniendo que pagar una mochila gigante. Oigan, tenemos comentarios de la gente. Baratillos, quinta región. Qué buen tema. No hay control acerca de qué estudiar. No se informa qué carreras hay, pocos profesionales. Es que es un tema de que si se incentiva realmente que hayan profesionales en Chile, es un temazo. Pero hay otro tema que también es importante. Cuando son las 20:35, ya el tema de la perspectiva de género. Gran parte de los movimientos sociales que se dieron durante el estallido social hablaban de la perspectiva de género. Entonces la pregunta es muy al hueso: ¿se debería una educación con perspectiva de género? ¿Y cómo sería tu propuesta en ese tema tan particular? Sí, no, Claudio, de todas formas. De hecho, a mí las veces que me ha tocado hablar de esto, igual trato de ser súper respetuoso, porque de todas formas es una violencia estructural que no sufro, pero cuando le he tratado de explicar esto a amigos, gente que no está metida en el mundo jurídico, yo les digo: mira, la perspectiva de género no tenéis que mirarla como una causa, mírala, no la tomes como la causa de ciertas mujeres, tómala como una corrección de un sesgo educacional. Y el sesgo educacional parte de la base de que las mujeres de verdad están hechas para tales o cuales cosas, o se comportan y sienten de tal o cual manera, cuando lo cierto es que somos personas, y todos tenemos distintas formas de sentir, de ver el mundo, que no tienen que ser necesariamente con nuestro género. O sea, inclusive el género es una cuestión que podríamos cambiar. Entonces la gracia de la educación con perspectiva de género es corregir este sesgo de la asimilación de ciertas aptitudes o habilidades en los niños que en la primera infancia repercuten. O sea, es una cuestión que está estudiadísima. De hecho, hay estudios que dicen que esta cuestión de los profesores que le entregan las notas de mayor calidad a ciertos niños y los tratan mejor, y el niño finalmente termina yéndole mejor en el colegio, porque es como la profecía autoimpuesta. Entonces la gracia de la perspectiva de género es, primero, que a todos las niñas, niños, niñas y adolescentes se les trata en igualdad de condiciones. O sea, no asumamos en ningún caso, como hacía, me acuerdo, un instructivo del Ministerio de Educación que anduvo circulando por ahí y que después la Contraloría lo impugnó, de atribuirse estas características a los niños y suponer que a los niños había que enseñarles de esta forma y a las niñas de esta otra. No debería hacerse eso, porque son personas como cualquier otra,
Y la idea es que la Constitución, yo sé que va a ser súper difícil que quede una cláusula así de, oye, educación con perspectiva de género, pero ¿cómo se soluciona esto? Primero, garantizando el rango constitucional de los derechos humanos y estableciendo una cláusula antidiscriminación. O sea, hay una cantidad inmensa de tratados de derechos humanos que aseguran esta cuestión, y con una cláusula antidiscriminación habría un mandato al legislador de que haga leyes que no promuevan básicamente la discriminación. Sí, Guillermo, y estoy súper de acuerdo contigo. Y hablando también un poco de la discriminación, sabemos que hay distinciones en los uniformes de niños y niñas en nuestro país. Y eso ha pasado por mucho tiempo, pero no precisamente se había hecho un debate importante respecto a la vestimenta que muchas veces las mujeres ocupan en los colegios y que las limita a hacer ciertas actividades diarias. ¿Qué crees tú respecto a que quizás deberíamos cambiar esta generalidad que ya se encuentra instaurada en nuestra cultura? ¿Se deberían tomar medidas ahí o no? Sí, de todas formas. De hecho, creo que parte de la gracia de todos los enfoques de género es corregir un sesgo que hay respecto de la atribución de cierta vestimenta a tales personas, la atribución de ciertos cortes, la atribución de ciertos comportamientos y sentires emotivos a un género determinado. Porque la gracia es que nos tratemos con equidad. O sea, uno no está pidiendo un trato más favorable. Básicamente lo que se está pidiendo es que corrijamos ese sesgo que generaba desincentivos malévolos a que mujeres, por ejemplo, realizaran actividad física. De hecho, salió hace poco un estudio que señalaba este dato precisamente, que las mujeres realizan menos actividad física que los hombres, y que todo está interconectado. O sea, en la medida en que uno no le permite a las mujeres en el colegio andar con buzo, indirectamente estás repercutiendo en su posibilidad de hacer tales actividades. Y así una serie de cuestiones. Y de hecho, yo soy de la idea de que la Constitución va a establecer las bases, y obviamente que me encantaría discutir sobre cuestiones como cómo reciben a una mujer cuando va a hacer una denuncia de violación en las comisarías, hasta cuestiones del buzo, pero la gracia es que la Constitución establezca marcos fundamentales sobre los cuales nos podamos parar a debatir estos temas que, por alguna razón que desconozco, nunca habían sido temas. Sí, o sea, quizás no fueron temas antes por un tema generacional, básicamente. Sí. Y también por un tema de que, y seamos súper honestos, antes el tema de la mujer era un tema invisibilizado. O sea, sí. Yo creo que siempre un infantilismo hacia la mujer y también una suerte de sobreproteccionismo mal mirado, donde la mujer no podía hacer nada porque necesitaba depender de un hombre. Bueno, obviamente aquí María Paz puede quizás aportar un poquito más, ella con su visión, por supuesto, de género. Guillermo, o sea, somos la primera constitución que se va a realizar en formas iguales entre hombres y mujeres. Yo creo que eso ya es un paso súper grande para nuestro país. Algo que obviamente se sigue discutiendo cada día. Vemos una violencia de género tremenda en nuestro país, los femicidios también han aumentado. O sea, ayer mismo murió una persona, una mujer, comprando en un supermercado a plena luz del día, ¿cierto? Murió a manos de su expareja, y es un tema que es transversal. O sea, ataca a lo social, a la educación, a un sinfín de cosas más. Pero sin duda es un tema que partiendo desde esta base tenemos que tener esperanza en que se va a poder solucionar a unos años más, como país también, y también a nivel latinoamericano, en donde vemos que toda esta violencia se repite en todos los países que forman Latinoamérica, que obviamente es súper lamentable. Pero sigamos, hablemos un poquito más de la educación y ya de la parte más regional. De Atacama, ¿cierto? El Distrito 4, y queremos preguntarte, Guillermo, ¿cómo ves la desigualdad de la educación, principalmente desde tu distrito? Miren, un panorama general. Yo cuando cuento sobre este tema de la educación en el distrito, yo siempre comento que antes, yo me acuerdo, la generación de mi abuelo, la gente venía a Atacama a estudiar. Porque la facultad de ingeniería en minas en Atacama era súper fuerte. Hoy en día se da un fenómeno particular, que no creo que tiene que ver con la calidad, sino que tiene que ver con la diversidad de intereses que existen por parte de los jóvenes, y que no hay suficientes universidades o centros de estudio para absorber esa demanda de educación. En Vallenar, sin ir más lejos,
Yo el otro día tuve la oportunidad de conocer la nueva sede de la UDA, que es la Universidad de Atacama, y es una sede preciosa. O sea, a mí me encantaría que ojalá en todas las provincias existieran sedes así de lindas, porque es la gracia, pues, de que uno no tenga que transportarse, irse a vivir a otro lado, con todo el trasfondo que hay detrás de irse de su ciudad. O sea, yo me cambié de ciudad, pero es por una cuestión netamente personal, pero mucha gente se ve forzada a hacerlo. Y la gracia es que ojalá esos transportes, esos costos, no solo monetarios, sino que costos emocionales para un adolescente que está recién saliendo del colegio, se puedan disminuir, porque creo que el rendimiento inclusive mejoraría con mejores condiciones o redes socioafectivas en los primeros años. Entonces, creo que la gracia de la educación es eso, de que haya más centros de estudio, obviando la pregunta de qué educación vamos a financiar, que va a ser un tema. La gracia es que la gente tenga posibilidad de estudiar por lo menos dentro de su región, por lo menos, o sea, no estamos diciendo dentro de la provincia, por lo menos dentro de su región, ojalá en las provincias, pero a eso debiésemos aspirar como país. Siempre dicen que la gente... No, dale, por favor, María Paz. Que puedo entender muy bien a Guillermo ahí en ese punto, porque somos muchas las personas que nos tenemos que trasladar a, bueno, qué sé yo, Santiago, ciudades grandes como Viña del Mar, Concepción, a realizar el culmine de nuestro estudio universitario. Y es claro, muchas veces en las redes sociales vemos estas menciones de que debería aparecer en el título que viene de provincia o que viene de tal comuna, porque el gasto emocional y también afectivo y monetario para las familias es un gran esfuerzo. Sabemos de algunas municipales que tienen algunas casas de acogida para estudiantes. ¿Es así? ¿Pasa allá en Atacama? ¿Tienen ese beneficio municipal? Sí, de hecho, hay una polémica ahora justo sobre eso en Vallenar, porque en Vallenar la municipalidad estaba financiando una casa de acogida en Serena, pero sucedió, por razones que desconozco, que esa casa de acogida recibía solo a 8 hombres y justo solo en Serena. Entonces lo que se hizo fue que se cerró la casa y hubo una hecatombe, porque cómo van a cerrar la casa y todo, bueno, y salió el alcalde a decir que sí, pues, o sea, esta cuestión no podía ser que todos estuviéramos financiando hombres y solo hombres que estudiaban en Serena. Entonces la gracia era diversificar un poco para que esta cuestión también, como muchas cosas en Chile, tiene que ser más representativa. Mira qué importante, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Importante que hagan ustedes, porque efectivamente la gestión de la educación, bueno, de todo orden de cosas del centralismo exacerbado, que también lo tocamos un poco la última vez que pudimos conversar. Y la verdad es que justamente unos temas que se va a tener que hacer cargo de la Constitución es centralizar el país. Yo creo que es un tema que vamos a debatir en una próxima oportunidad, porque de verdad que ese es un temazo. Son ya 8:45 de la noche y tenemos un comentario para Guillermo, una pregunta al público. Nicolás Papic: ¿cómo podemos integrar la discusión sobre la calidad de la educación a través de la Constitución? Ya, Nicolás, yo trato de ser súper cauto al respecto, de no tratar de inflar globos. Y a mí me encantaría que el tema de la calidad quedara en la Constitución, pero lo cierto es que hay una pregunta de fondo, que es ¿qué entendemos por calidad? De hecho, ¿quién decide qué cosa tiene calidad y qué cosa no tiene calidad? ¿Lo definimos por el mercado laboral? ¿Lo definimos por las horas que dedican a investigación? Es un tema. Por eso creo que la Constitución debiese, más que garantizar la calidad, ojalá proscribir constitucionalmente el lucro en educación. Para que esta cuestión no haya incentivos malévolos a especular educacionalmente abriendo carreras por abrirlas simplemente. Pero el tema de la calidad, yo no sé, quizá alguien sabe, pero yo no sé si se podrá regular a nivel constitucional. Es una buena pregunta que cuando venga la discusión vamos a tener que discutir. 20:47 de la noche. Recuerden que estamos entrevistando a Guillermo Namor, candidato constituyente por el distrito número 4. ¿Cuáles son las comunas del distrito, Guillermo? Para que la gente se acuerde. A ver si se acuerda Guillermo. Vallenar, Freirina, Alto del Carmen, Huasco, Copiapó, Tierra Amarilla, Diego Almagro, Caldera, Chañaral. Eso, muy bien. Y El Salvador. Saludos a todos ellos, ¿no, María Paz? Así es, pues.
Saludo a toda mi gente de allá, especialmente de la provincia del Huasco. Oh, pero hermoso. María Paz, Oye, dale con la siguiente pregunta. sí, bien variadas las comunas representadas y también variado Chile, po. O sea, desde tu punto de vista, ¿tú crees que como país estamos al debe un poco con nuestra cultura, con nuestro pueblo originario? ¿Cómo desde una perspectiva de la educación podemos hacer algo constitucionalmente? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Enseñar quizás la cultura de nuestros pueblos en primaria, secundaria, a nivel básica, media? ¿O qué es lo que crees tú y por qué? Yo creo que uno de los temas fundamentales de la Constitución va a ser el reconocimiento del Estado plurinacional, reconocer que a pesar de que Chile es un solo Estado, hay diversas naciones, y las naciones tienen que ver con un tema de cultura, de hábitos, de habitantes, de una serie de variables que son más sociológicas y antropológicas, pero que existen. O sea, antes de que la cultura chilena, como actualmente la conocemos, existían pueblos que habitaban la tierra mucho antes que nosotros y debiésemos reconocerlos y respetarles su cultura, porque es parte del respeto que debiésemos tener entre las personas normales. Y sobre el lado de la educación, el tema de la cultura es fundamental. De hecho, yo soy de la idea de que ojalá en el futuro tengamos equidad presupuestaria municipal, cosa que se pueda fomentar dos cuestiones que son esenciales, creo yo, en la vida de cualquier persona, que es la actividad física, la recreación y el deporte, y la cultura. O sea, que no solamente uno tenga que vivir en tales comunas para poder acceder a obras de teatro, a muestras, a museos, cosas así, que fomentan la enseñanza sobre lo que ha sido Chile. Y ojalá en el colegio, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en segundo básico, nos enseñaban mapuche. De hecho, me acuerdo que me enseñaron a contar en mapuche. Yo igual estudié, en el segundo básico estaba en Maipú. Sí, estaba en Maipú, pero creo que sí, es una deuda pendiente, porque parte de entender nuestra cultura ancestral también es darle respeto a tantas cuestiones que están interconectadas, como el medio ambiente y ciertas cuestiones más de espiritualidad. Oye, muy buena pregunta la de María Paz. Sí, una pregunta que de verdad hay que reencontrarnos con estos pueblos originarios. No sé si María Paz quiere hacer otro comentario sobre su pregunta. Sí, o sea, a ver, también tenemos por la otra vereda muchas veces que explotó este tema de la educación. Sabemos que a raíz del estallido social fue algo que teníamos que debatir, la cultura, ¿cierto?, de nuestros pueblos originarios, pero también hicimos énfasis bastante en abarcar la educación cívica. Muchas veces pasa que los colegios públicos y las personas más vulnerables muchas veces no reciben esta educación cívica. Sabemos que hay muchas cosas, por ejemplo, ahora que es lo que es una convención constitucional, ciertas definiciones que generalmente las personas deberían saber y tener conocimiento, pero que muchas veces no pasa. Es un tema que está también latente y que yo creo que también vas a tener que tener alguna perspectiva ahí desde tu participación en la nueva constitución, Guillermo. Pero avancemos, no sé si Claudio tiene otra pregunta para Guillermo. Por supuesto, hay varias, pero antes de un comentario, nadie tiene que saludar. Patricia Reyes Troncoso, ahora sí pude ver a Guillermo en Amor Kong. Tienes las cosas muy claras, que nunca la política cambie tus convicciones. Los invito a votar por Distrito 4. Ahí te mando un mensaje, Patricia, de apoyo a tu campaña. Está despegando, el 11 comienza ya la campaña en serio, como nos había comentado antes Guillermo, así que se nos viene, yo creo que para Guillermo, un desafío ya a otro nivel. Pero volvamos al tema de fondo, volvamos al tema que hemos estado conversando, porque de verdad que tenemos muchos temas que conversar y nos queda muy poco tiempo, porque siempre se alarga esto, es el tema de la conectividad. En la pandemia se nos demostró que no muchos niños tienen acceso a internet, no muchos profesores tienen conocimiento de aplicar materias en internet para niños. Vamos a seguir con la pandemia un par de tiempo más, pero también desnudó otra realidad. ¿Qué pasa cuando un niño no puede ir a clases? ¿Y cómo podemos ayudar a ese niño de la conectividad, a ese niño, niña,
tomar la clase. Entonces, ¿cómo ve el tema de la conectividad y cómo la Constitución debería tomar esto? No, sobre el tema de la conectividad, sin ir más lejos, yo ahora estoy en una playa, en un sector de cerca de Huasco, donde la conectividad es muy mala, y hay gente que yo sé que vive acá todo el año, o sea, no me imagino estando en clases con esta señal de internet así de mala. Pero hay un tema, o sea, no sé si hace un tiempo, la ONU declaró el internet como un derecho humano. Yo la primera vez que lo escuché dije, oye, pero ¿cómo se le ocurre esta cuestión? Pero hoy en día, en la era digital en la que vivimos, uno cuando está desconectado, más en pandemia, uno está alejado de todo. O sea, todo lo que conocemos como interconectividad, no hay nada que hacer. Y eso va por una cuestión que es muy macro, o sea, que es solamente la señal. No estamos hablando de brecha tecnológica, no estamos hablando de computadores, estamos hablando de lugares donde la señal de internet no llega. Y por otro lado, ojalá que ahora que vamos a seguir con la pandemia se garantice el acceso, se capacite a los profesores, se den facilidades a los alumnos y ya que vamos a quedar con el sistema de internet, de clases por internet, una cuestión que creo que viene para el futuro es que la educación va a dejar de ser un proceso netamente expositivo, en donde uno va a clases a que te expongan la materia y uno la repita, y va a pasar a ser un tema de, por un lado, dinámicas, o sea, los profesores van a estar más forzados a establecer dinámicas porque gran parte del contenido, igual al que pasan en la clase, uno lo puede grabar, y ya sabemos que se puede grabar. Y por otro lado, un componente de la educación que va a ser fundamental es el espíritu crítico y la motivación a aprender. O sea, ¿cómo hacemos que los niños tengan ganas de educarse? Que es difícil, o sea, no sé si un profesor hoy en día está capacitado para hacerlo, pero dado la bomba de información que existe en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, la pregunta es no cómo obtenemos el conocimiento, sino por qué yo como estudiante debiese estudiar tal o cual materia. Sí, y sabemos, Guillermo, que hay muchos sectores que tienen dos perspectivas de la nueva Constitución. Hay algunas en cuanto a la educación que de frentón deberían eliminarse, y otros sectores que dicen que tenemos que agarrar lo mejor, ser una fortaleza de lo mejor y preservarlo, ¿cierto? Y eso tratar de mejorarlo. En tu opinión, ¿qué crees tú que son las cosas que ya no dieron resultado y que definitivamente tenemos que eliminar? Nómbrame una sola cosa. Ya, a ver, de la Constitución, bueno, sí, saliéndome del tema puedo nombrar dos que ahora se me vienen a la mente, que yo sé que no están muy en boga porque son temas igual muy de estudiante de Derecho, pero uno es el tema de la AFP, que es el derecho sobre el fondo de capitalización individual, que ojalá se mejore para que podamos tener un sistema con un fondo solidario, que se financie a través de impuestos a quienes reciben el financiamiento en el mercado bursátil, que principalmente son empresas. Y por otro lado, el tema de la titularidad sindical, que fue un temazo a propósito de la última reforma laboral, donde se cercenó la reforma laboral por culpa de estos famosos grupos negociadores, que es algo que es un tema muy de derecho laboral, pero ojalá se reforme esa cuestión. Pensiones va a ser un tema que vamos a conversar en este programa. Yo creo que incluso podría ser el próximo tema para el día lunes. No sé si están de acuerdo, Guillermo, María Paz. Ya, bueno. ¿Te gustaría hablar de pensiones, Guillermo? Eso. Yo sí, a mí me encanta el tema de pensiones. De hecho, creo que es de los temas fundamentales para mucha gente y creo que... Sí. Es uno de los temas que ya no constitución, por supuesto, es uno de los temas candentes que quieren en este minuto. Pero ya estamos a punto de cerrar, pero no podemos no dejar de leer comentarios. Claudia MN dice, qué buena propuesta de Guillermo Namo. Todo el mundo la está escuchando atentamente. Este es un espacio para dar ideas, Guillermo, y por supuesto la gente la está escuchando con propuestas. Vamos con la última pregunta de esta ronda, que es bien simple. ¿Cómo se puede abordar desde la Constitución el tema de la descentralización de las universidades, Guillermo? ¿Cómo se puede abordar desde la Constitución el tema de la descentralización de las universidades? Si no escuché mal, fue el tema de la descentralización de las universidades. Exactamente, Guillermo, exactamente. De eso queremos saber. Sí.
Ya, sí, sí. No, yo creo que uno de los temas fundamentales sobre la descentralización de las universidades tiene que ver precisamente con la distribución del poder político, que es un tema que muy poco se habla y que creo que gran parte de la discusión constitucional va a estar en eso. ¿Cómo hacemos que de cara al futuro no todo el poder político esté en Santiago? Porque hoy en día sigue siendo así y por eso gran parte de los jóvenes, de los cuales me incluyo, viajamos a Santiago a estudiar, porque allá se estudian principalmente las carreras principales. Entonces yo creo que uno de los mecanismos para descentralizar esto es que en el futuro, quizás esta es una idea muy al aire que me encantaría estudiarla más, que los gobiernos regionales participaran en la determinación del presupuesto central. Con una medida así, tiendo a pensar que los gobiernos promoverían más la educación en la región, porque muchos ingresos se quedarían en la región, porque la gente no tendría que viajar. Entonces eso, yo creo que es una cuestión de fondo que de todas formas va a ser materia del legislador, pero debiese promoverse o instarse ya a nivel constitucional. O sea, quizás se le competiría más en ese punto de vista al nuevo gobernador o gobernadora, que la elección que se nos viene, creo que también fuese vinculante desde la Constitución. Yo creo que por ahí entiendo tu respuesta. Ya nos estamos teniendo que despedir, son las 21 horas, pero antes de irnos, no sé, María Paz tiene una duda que le quiera hacer a Guillermo el tema de educación. María Paz siempre con tremendas preguntas, así que yo siempre dejo el espacio para que María Paz pregunte. No, te comentaba que el tema de la descentralización de universidades es un tema país, o sea, yo creo que todas las comunas de nuestro Chile tienen esta problemática, y también pasa por un tema de que muchas veces el Estado, ¿cierto?, no fiscaliza o no regula o no hay una investigación de trasfondo. Pasa mucho también en esta brecha de desigualdad entre las universidades que son públicas y privadas, un abuso también de parte del poder privado en las matrículas, en los aranceles. Conocíamos el caso hace poco también de la Universidad Andrés Bello, que tuvo grandes manifestaciones por parte de sus estudiantes. Odontología, valía 700.000 pesos una matrícula. O sea, cómo nosotros como ciudadanos podemos hacer frente a esta necesidad de poder estudiar, pero tener que pagar en el sector privado esa cantidad de dinero. O sea, ¿cuál es el rol fiscalizador ahí de que esto no ocurra y hasta cuándo la gente va a tener que pagar estas enormes cantidades de dinero? Vemos también como en el sector público hay estudiantes que pagan alrededor de 30.000 pesos, no es más lo que pagan por matrícula, pero no precisamente quien estudia en una educación privada tiene un poder adquisitivo mayor o superior. Muchas veces son familias de clase media que optan por esta opción, ya que no son beneficiarios de becas ni de ningún beneficio por parte del Estado, y que muchas veces eso también está mal regulado, porque tienes mucho para optar a una beca, pero tienes muy poco para ser vulnerable. Entonces, la clase media siempre queda a la incertidumbre de saber qué es lo que puede pasar. ¿Qué crees tú en cuanto a estos abusos por parte del sector privado en la Universidad de Guillermo? Ya para ir redondeando y terminando un poquito el programa. Yo creo que sí, para ir redondeando, primero que todo, sí, toda la razón, María Paz. Creo que es un tema que ojalá podamos hacerle frente prontamente, y tiene que ver con esto de la especulación financiera que existe en materia educacional. Yo, solamente para ir redondeando esto y para dejarlo como idea, yo creo que una pregunta fundamental para ver la urgencia de regular el derecho social a la educación en Chile es hacerse la pregunta de ¿por qué es tan caro estudiar medicina en Chile? Y eso es precisamente porque el Estado no invierte en universidades, y todos sabemos que las universidades cobran 5 millones de pesos por carreras como Derecho, Ingeniería Comercial, que básicamente son carreras de pizarra y plumón, para poder cobrar 7 millones en carreras como Medicina, que virtualmente podrían costar 10. La idea es que en el futuro carreras como esa, para que de verdad tengamos derecho a la salud, que está interconectado, el Estado invierta plata en facultades de medicina. Yo creo que es una cuestión urgente. O sea,
ojalá en el futuro, yo no sé que esa cuestión no se puede establecer en la Constitución, pero ojalá el Estado promoviera el acceso a la salud integral y eso suponga descentralizar también el acceso a las facultades de medicina, que ese sí que es un temazo, porque, o sea, sin ir más lejos, acá en la tercera región, recién hace poco menos de 4 años, se instaló una facultad de medicina que tiene acceso para 60 estudiantes. Y uno ya puede dimensionar la brecha y la falta de médicos que hay acá en la zona. Creo que eso como para ir cerrando. Bueno, para mí ese es otro tema, que es que los profesionales no ejercen en la región o en la comuna de donde salieron. Se tienen que ir a Santiago o a las capitales regionales a ejercer. Entonces, ¿qué oportunidades se les puede dar a esa persona, a ese hombre, mujer, niño, chico, chica, que quiera ejercer una carrera y vea que en su región no se puede ejercer porque o no existen los medios, no existen los recursos, o, porque claro, uno puede decir que la minería no se puede ejercer en todas partes, por supuesto, hay ciertos sectores de Chile donde se puede ejercer, pero ¿por qué no un médico? ¿Por qué no una doctora? ¿Por qué no un arquitecto, arquitecta? Entonces, la actualización de Chile es un tema que siempre ha estado en boga muy brutal, y creo que esta discusión de educación también tiene ese eje del centralismo. 21:06 minutos no hemos pasado, pero no importa, porque está entretenido. De hecho, aquí Nicolás Papi nos dice, muy en el live, son importantes estos espacios. Muchas gracias, Nicolás. Pero vamos a ir cerrando, dejando la invitación para el próximo día miércoles. ¿Qué más tenemos solo el día miércoles? Nuevamente Natalia Gómez va a debatir con María Francisca Plaza de Bópoli, Distrito 6. Vamos a tener un tema muy importante. 2 mujeres, entonces empecemos con un tema que a ella les compete, el aborto. ¿Cómo se va a ver el aborto en Chile? Visto desde la perspectiva tanto de la izquierda como de la derecha, y cómo esto se debe enfrentar en la nueva Constitución. Pero eso va a ser el día miércoles. Y estamos todavía con Guillermo Namor, que ya parece que planteamos que la próxima semana queremos hablar de pensiones, ¿verdad, Guillermo? Hablar del tema de las pensiones, de los fondos de ahorro. Para el próximo lunes. Oye, Guillermo, antes de despedirnos, te dejo el micrófono libre para que puedas dar algún mensaje de campaña, algún mensaje para la gente del Distrito 4, y a la gente de allá. No, o sea, haciendo o respetando los plazos que instauró el CELVEL respecto de la campaña, solamente llamar a la gente a participar, a informarse y a consultarle a sus candidatas y candidatos sobre sus propuestas. Creo que gran parte del problema de Chile es que uno muchas veces terminaba votando por caras y nadie sabía qué opinaba el candidato sobre aborto, sobre pensiones, sobre seguridad pública. Y la idea es que ahora se hagan preguntas, o sea, todos tenemos posturas sobre todo, y qué más importante que saber las posturas de quienes van a escribir el texto constitucional de los próximos 30 años, por lo menos. De esta manera, por supuesto. Oye, entretenido el programa, se nos fue el tiempo. Hola. Oye, nos vamos a despedir. Primero que todo, estuvimos aquí con Guillermo Namor, nuestro candidato y panelista los días lunes. Muchísimas gracias por participar. Estuvimos con María Paz Vilches, periodista de Revista de Magazine. María Paz, la despedida. Con gusto. Oye, estuve viendo ahí también la gente que está participando en Facebook, comentando y compartiendo la información, así que dale las gracias a la gente. Es importante que se informen, es importante que participen. Esto nos convoca a todos, dependiente de la edad que tengamos, de absolutamente las diferencias que podamos tener, tenemos que ser partícipes de esto. Así que nada, darle las gracias, dejarlos también cordialmente invitados para que nos acompañen el día miércoles en esta nueva jornada de debate, ahora ya hablando un poco más del aborto, así que una genial instancia para que se sumen. Por supuesto. Gracias, Guillermo, por esta conversación y debate sobre la educación. Gracias, Guillermo. Gracias, María Paz, que estuvo en la conducción. No, sí, para eso estamos, para apoyar el debate, porque la gente debe empezar a votar y votar informados, ¿eh? Así que estas son las instancias que estamos dando para que usted conozca un candidato, Guillermo Namor, Distrito 4. Por supuesto, dejarlos cordialmente invitados para el día miércoles y también para el día lunes, porque el día lunes va a estar nuevamente Guillermo. Así que, Guillermo, Distrito 4, por favor, vengan a ver a Guillermo, sus propuestas, porque de verdad son instancias que tenemos para poder informarnos. Nos estamos viendo.
Estuvimos acá, María Pascache con la conducción, estuvimos ambos, Javier Correa en la producción, y nos despedimos. Recuerden vernos en Instagram de Magazine Chile, en Facebook de Magazine, y por supuesto en YouTube de Magazine Chile, donde pueden ver esta y todas las entrevistas y paneles. Nos despedimos hasta el próximo día miércoles. Adiós, chicos, adiós. Que estén muy bien. Hasta luego.